Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Vamos a intentar hoy ir un poco más allá de la noticia, en un tema que se ha venido discutiendo en los últimos días o semanas y tiene que ver con la economía no solo del país, sino con la personal de cada uno de nosotros. El día de hoy, en una gira realizada por el estado de Colima, el presidente de la República dijo lo siguiente, y voy a leer dos párrafos de su intervención o de una de sus intervenciones para ubicar el tema acerca del cual voy a comentar. Dijo el presidente: advertimos resistencias en algunos sectores, refiriéndose a la reforma que en materia fiscal acaba de aprobar el Congreso en sus dos cámaras, diputados y senadores. Dijo: advertimos resistencias en algunos sectores, pero también todos ellos están convocados primero a revisar y a analizar a fondo el alcance y el espíritu de las reformas que estamos impulsando. Continuó: no vienen o no derivan de una actitud unilateral o meramente caprichosa, sino más bien están orientadas bajo una lógica de cambio y transformación. Y un poco más adelante dijo lo siguiente también: son varios los beneficios que México no tenía y que con la aprobación de esta reforma, se logrará ese objetivo. Si bien pudiera uno estar en desacuerdo, como él lo reconoce en el primer párrafo que leí, con las medidas aprobadas por el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo, creo que es correcto el llamado que él hace. Sin embargo, yo tendría alguna diferencia que posiblemente sea importante en este llamado que él hace. En tratándose de impuestos, siempre habrá resistencias. De ahí la importancia que tiene el que quien los propone, sean nuevos impuestos o elevación de los existentes, elevar la tasa de los que ya existen, y también de la entidad que los aprueba, en este caso, el Congreso de la Unión. Decía pues, hay dos partes aquí en esto de los impuestos: al contribuyente que se le imponen estos impuestos y el gobierno que los propone y el Congreso que los aprueba. Yo tengo una visión un poco diferente a la planteada por el presidente y la voy a exponer en este momento. Yo pienso que es correcto plantear que debemos enterarnos de lo que contiene esta reforma, particularmente porque tiene que ver con el ingreso de millones de mexicanos y ahora tendremos que entregar una parte, en algunos casos mayor, en otros casos menor, al gobierno, a la administración tributaria. Y el gobierno, pensamos o creemos, que los utilizará correcta y honradamente en los fines que el mismo presidente señaló en el segundo párrafo que le leí. Lo que creo que procede aquí es que el promovente de estos cambios, de esta iniciativa fiscal y la entidad que los ha aprobado, son los primeros responsables de promover no solo lo que se ha aprobado, sino en qué se van a utilizar esos recursos. Además, tomando en cuenta el nivel educativo y de cultura financiera de millones y millones de mexicanos, pienso que esta explicación debe ser clara, debe ser en un lenguaje sencillo, llano. ¿Para qué? Para que esos mexicanos que van a entregar una parte mayor o un porcentaje mayor de sus ingresos estén convencidos de las bondades de lo que le están pidiendo o de lo que le están imponiendo y además de lo que se va a hacer con esos recursos. En un país como el nuestro, la tradición no es de explicarle al gobernado la acción del gobernante. Yo no sé si usted conozca la diferencia entre mandante y mandatario. Mandante somos nosotros, los ciudadanos, los electores, somos los que mandamos. Y mandatario es el que nos representa. En este caso, el presidente de la República sería el que está a nuestro servicio como mandantes. Por eso yo con todo respeto planteo que es el gobierno federal
el primer interesado en difundir las bondades y los nuevos contenidos de estas modificaciones fiscales para que los mandantes estemos convencidos de las bondades de lo que nos están pidiendo. ¿Es posible esto? Yo pienso que sí. Si usted analiza el personal que hay en la Secretaría de Hacienda, va a encontrar usted en esa secretaría una gran cantidad de doctorados en economía. Decenas, si no es que centenas de doctorados en economía. Personas expertas, especialistas en temas fiscales. ¿Qué no habrá por ahí unos cuantos que puedan explicar, como aquella vez con las UDIs que lo intentaron hacer con naranjas y no vimos ni siquiera la cáscara de las naranjas y menos entendimos de qué se trataban las UDIs? ¿Qué no podría la Secretaría de Hacienda encontrar a un número, no sé, 15, 20, 30 doctores en economía que dominen el contenido de estas reformas aprobadas y nos los explicaren con palitos, con naranjas, como guste usted, de tal manera que entendamos y hagamos caso de lo que el presidente está planteando, que es conocer el contenido de esta reforma? ¿Qué no habrá en los diputados y los senadores, aun cuando lo pongo muy en duda, pero que no habrá uno que otro por ahí que más o menos le entienda a lo aprobado y nos lo explique? No necesitarán usar ese lenguaje comedido y respetuoso que mostraron ayer, donde acusaban a este de alcohólico, vendido, traidor, rata, etcétera. No, tampoco sean tan claros. Queremos que nos expliquen bien ¿por qué aprobaron esos impuestos que solicitó el Ejecutivo? ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Qué vamos a ganar como país y también nosotros como contribuyentes? Si bien es cierto que muchos países en Europa tienen tasas a las personas físicas de impuestos sobre la renta muy altas, 42, 44, 48, pero también es cierto que aparejada con esa altísima tasa hay una canasta de servicios públicos de primera calidad. Usted tome algún país nórdico, Suecia, Noruega, Dinamarca, y encontrará que hay guarderías, preescolar, escuelas primarias, secundaria y universidad de excelente calidad, y eso está incluido en el pago de sus impuestos. Hay un servicio de salud que lo atiende a usted desde la cuna hasta casi la tumba, pero también se paga con esos impuestos. Pero aquí en México están elevándose los impuestos, nos habla el presidente de que hay fines loables, correctos y positivos. Bueno, vamos a ver si es cierto, pero que nos lo expliquen. Pero si la calidad de los servicios públicos va a continuar como tal, pues es evidente que algo no va a ser aceptado y, como correctamente señaló el presidente, continuarán las resistencias. El día de ayer hubo unos funcionarios, altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que lejos de aclarar las cosas que eran objeto de la conferencia de prensa, confundieron más. Yo le pediría modestamente, sin que me arrogue ninguna representación del pueblo mexicano, que a esos que estuvieron en esa conferencia de prensa no los mande a explicar, por favor, señor presidente, o doctor Videgaray, no los mande a esos, porque van a generar un rechazo, porque no saben explicar. Repito, la Secretaría de Hacienda es una dependencia, es un área del Estado mexicano, pilar fundamental del gobierno federal en su estructura, que tiene muchísimas dependencias. Tiene la CONSAR, depende de él, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión de Seguros, el SAT, cantidad de dependencias. Es cuestión de buscar ahí personas que tengan facilidad de palabra, que puedan explicarle a la gente sencilla. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a una señora jubilada, viuda, que recibe una pensión quizá de 2.200, 2.400 pesos y que va a trasladarse de Ciudad Obregón a Guadalajara para ver a alguno de sus nietos y va a pagar 16% más de IVA porque es transporte foráneo, pero el nivel de inseguridad en las carreteras es el mismo o quizá más elevado? ¿Irá la señora con el Jesús en la boca durante todo el trayecto, pero habrá pagado un 16% más?
¿Cómo le va a explicar ese funcionario o ese legislador a esta persona que lo que está haciendo, esa pizcachita que va a pagar de 16% de IVA, va a servir para algo? ¿Cómo explicar, pues? Y así como esos podría dar muchísimos ejemplos. ¿Cómo explicarle a aquella persona que le gusta la Coca-Cola, la Pepsi-Cola o la Big Cola, que va a tener que pagar un precio más alto, que a los Pascual Boing no se les puso ese impuesto? ¿Cómo lo va a convencer de que el Pascual Boing es lo máximo? Porque la gente es muy mal pensada. Dicen, es que como son cuates de los perredistas y ellos negociaron con Hacienda, sacaron al Pascual Boing, pero dejaron a las otras bebidas. Es decir, ¿cómo explicarle a la gente? ¿Cómo explicarle a una pareja de ancianos, jubilados o pensionados ambos, que tienen un perro o un gato, que van a tener que pagar 16% más por las croquetas o por el alimento? Posiblemente el gobierno federal tenga razón y esa mascota sea un lujo por el cual debe pagar. Está bien, expliquémosle claramente a los mandantes qué es lo que va a hacer nuestro primer mandatario con esos recursos extras que va a recibir de millones y millones de mexicanos. Yo creo que la explicación aquí está más del lado del gobierno federal que del contribuyente a andar buscando. Es posible que haya muchos contadores, muchas casas especializadas que vayan a ofrecer seminarios en el país para hablar del contenido de esta reforma, de cómo lo va a afectar. Pero tendrá que pagar 2, 3 mil, 5 mil pesos por asistir a esa conferencia. No los tiene. ¿No sería mejor, por eso propongo yo, de manera muy respetuosa, que sea el gobierno federal el que mediante todos los instrumentos que tiene a su servicio, el tiempo oficial, en las escuelas, a través de los maestros, es decir, realmente promover un entendimiento claro de lo que ha impuesto y que ha aprobado el Congreso de la Unión? Esa es una modesta opinión que me ha surgido en el estado de Colima. Espero que nos hagan caso, si no, pues habrá que ir a buscar, a hurgar entre cientos y cientos de páginas de lo que contienen las iniciativas aprobadas y simplemente, como dijo aquel, que Dios nos agarre confesados. Lo espero a usted el lunes una vez más aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Y aclaro por último, antes de despedirme definitivamente, para vernos el lunes, que esta petición la hago con absoluto y total respeto a la investidura de nuestro primer mandatario. Muchas gracias y buenas noches.